En este vídeo te voy a contar cómo uso a nivel personal Steam Deck. Puede que el tema de este vídeo te parezca una tontería e incluso pienses que Rafa ya se ha quedado sin ideas. No te preocupes, ideas tengo muchísimas. Lo que ocurre es que estoy viendo muchísimo por foros, sobre todo por Reddit, también en comentarios aquí dentro del canal, dentro de HandleDeck en comentarios. Veo que la gente se complica muchísimo la vida cuando habla de Steam Deck. Es decir, quieren instalar esta cosa en concreto, tienen problemas para hacer tal cosa, voy a meter un dual boot para... Y creo que me ha parecido interesante hacer un vídeo explicándote cómo yo uso la Steam Deck, cómo prácticamente lo complicado no lo hago en mi día a día, por no decir que no lo hago, prácticamente solo lo hago para los vídeos, y que yo tengo un uso mucho más sencillo, mucho más orientado a los videojuegos, que para eso nos hemos comprado esta máquina, que parece que se nos olvida muchas veces, y bueno, para allanarlo todo un poco y decirte, oye, que esto no es complicado, lo que pasa es que dentro de la comunidad nos gusta complicarlo algunas veces. Bien, la mayoría del tiempo, ¿cómo juego en Steam Deck? Pues muy sencillo, yo juego especialmente desde Steam, desde Epic y desde GOG. ¿Y por qué? Te lo digo. Al principio yo sí que estaba muy abierto, digo, en mi día a día para jugar, tener instalado, por ejemplo, el launcher de Origin, tener instalado el launcher de, yo qué sé, de cualquiera que se te ocurra, ¿no? El de Battle.net, etcétera. Pero al final había veces que o notaba que la cosa no iba del todo fina, aunque se podía jugar bien, no iba del todo fina, a mí me empezaba a rayar un poco y empezaba a perder mucho tiempo. Entonces llegó un punto en el que decidí, mira, voy a jugar solamente de aquellos launchers que no tenga que pensar, ¿vale? Y al final, como tengo muy poco juego fuera de esos launchers, pues para mí especialmente no ha sido nada complicado. Porque launcher como Amazon Prime, ¿vale? El launcher de Amazon Prime funciona perfectamente dentro de Steam Deck. También lo incluiría, pero no tengo tantos juegos dentro de Amazon Prime como podréis comprender. Juegos de GOG, juegos de Epic y juegos de Steam, la verdad es que jugarlos dentro de Steam Deck son una verdadera gozada. Epic y GOG los ejecuto directamente desde Heroic Game Launcher, no me voy a extender más en el tema. Si queréis ver cómo se instala Heroic Game Launcher o cómo funciona este tipo de aplicaciones, link en la descripción. Pero al final lo que he hecho es jugar desde tiendas, aparte de la propia de Steam, que a mí me supongan cero esfuerzo. Por lo que jugar juegos de fuera de la tienda de Steam, desde Epic y de GOG, la verdad es que es una gozada. Por lo que a nivel de configuración de launcher y etcétera, etcétera, no os compliquéis, de verdad. Utilizando estas tres, y en concreto la gran mayoría de vosotros serán Epic y Steam, es que no vais a tener ningún problema más allá de algún juego concreto que tenga un problema. Específicamente, por poner un ejemplo, podría ser Fortnite, ¿no? Por el tema del anti-cheat que no es soportado dentro de sistemas operativos Linux, como puede ocurrir con Steam Deck. Por lo que, fuera de esas excepciones, que son muy excepcionales, lo demás, pues bueno, no vas a tener problemas. Otro de los elementos que mucha gente ve como reclamo para comprarse una Steam Deck es la emulación. Y puede que en algunos momentos la emulación te dé algún problema, tienes que configurar una cosa, etcétera, etcétera. Yo, en la verdad, te voy a ser sincero, yo soy muy vago para jugar. ¿Esto qué quiere decir? Que yo quiero jugar y, bueno, si son configuraciones a nivel de PC, en plan de la configuración gráfica, de TDP, bueno, pues a mí eso me entretiene y no tengo ningún problema. Pero a nivel de emuladores, a nivel de tal... a mí me parece todo eso bastante tralla. Normalmente suelen funcionar bastante bien si utilizas sistemas de emulación dentro de Steam Deck, como pueden ser EmuDeck, RetroDeck, etcétera. Pues son bastante sencillos, pero hay veces que te encallas algunas veces en algún juego concreto. Bien. Yo en lo personal al final prácticamente no emulo en Steam Deck. Por no decirte que no emulo. Creo que alguna vez, te digo, para hacer tutoriales y tal, obviamente he tenido que hacerlo, pero después en mi día a día yo no utilizo emuladores. ¿Por qué? Porque me parece que hay muchas veces el juego que quiero jugar a lo mejor de la generación de PlayStation 2, de la generación de PlayStation 1, de Super Nintendo. Muchas veces, por no decirte una gran cantidad, por lo menos de los juegos que yo quería jugar, ya estaban directamente para comprar en PC, ya estaban en PC. ¿Quieres jugar un Final Fantasy VI? Está en Steam. ¿Quieres jugar un Final Fantasy VII? Está en Steam. ¿Quieres jugar un Metal Gear Solid? Está en Steam. ¿Un Devil May Cry? Está. Bueno, el Metal Gear Solid está en GOG, pero que lo puedes comprar, descargar e instalarlo y rápido, ¿vale? Muy, muy sencillo, muy, muy fácil. Encima son muy baratos, que tampoco te vas a volver loco. Y te vas a quedar tranquilos, al menos, de que vas a poderlo jugar de manera nativa, guardando tus partidas en la nube, sin ningún tipo de historia de por medio. Que sí, que la emulación funciona muy bien en Steam Deck, pero recuerda que te puede facilitar más la vida, incluso, sobre todo con juegos antiguos y tal, si directamente los buscas porque en este tipo de tiendas, porque muchas veces están, por lo que incluso ese pequeño problema a lo mejor de configuración o de llenar la memoria con emuladores y tal, te lo puedes quitar de en medio porque a lo mejor el juego que quieres jugar antiguo ya está de manera nativa
en Steam Deck. Y ahora me voy a meter en uno de los elementos que pueden ser los más complejos que utilizo dentro de Steam Deck en mi día a día, que es Decky. Si no sabéis qué es Decky, link en la descripción para poder instalarlo, pero bueno, os lo explico de manera rápida. Decky es el sistema para añadir funciones extra a tu Steam Deck que no son oficiales. Esto no quiere decir que haya ningún problema, que Valve no quiera que las tenga, es más, a Valve le gusta y le parece súper interesante y las apoya, o sea, es una cosa súper loca, pero funciona así, por lo que, ¿por qué utilizo estas aplicaciones no oficiales? Porque te dan muchas funciones que Valve aún no ha metido o que a lo mejor no va a meter, eso no lo sabemos. Yo entiendo que muchas de estas sí, pero de momento las tenemos de esta forma y la verdad es que estas son súper intuitivas y muy bien integradas dentro de la propia interfaz de Steam Deck. Eso sería lo más complicado que yo utilizo a día de hoy, añadir este tipo de funciones extra. ¿Qué ocurre? Que si sigues el tutorial que te he dejado en el link en la descripción vas a ver que a día de hoy meter todas estas funciones que parecen súper locas y que en una, yo que sé, por ejemplo, si las querías poner en una consola como pueden ser PS Vita, PSP, Nintendo Switch, tienes que hackearla, tienes que hacer una serie de historias, puedes tener problemas. En Steam Deck no. En Steam Deck te descargas el ejecutable, le das doble clic y ya lo tienes instalado. Es una verdadera locura. Y después, una vez tienes instalado Decky, que es como el sistema para añadir todas estas funciones extra, pues después añadir una función es desde una tienda que parece hasta oficial de la propia Steam. Es una verdadera locura. Por lo que incluso en los niveles más complejos de añadir funciones en Steam Deck, de verdad es súper sencillo. Por lo que no nos tenemos que complicar la mayoría de veces, que sí, que a lo mejor quieres añadir una función un pelín más compleja, pero no va a ser tu día a día, por lo que descarta cosas muy locas y comerte la cabeza, porque la gran mayoría de veces, el 99,9% de las cosas importantes para hacer en Steam Deck se pueden hacer con 2 clics y tiras para adelante. Otro de los elementos que mucha gente se emparanoia dentro de la comunidad de Steam Deck es el tema del almacenamiento, sobre todo la gente que tiene Steam Deck de 64 GB. Yo os voy a hacer súper claro, vamos a ver, si tienes un Steam Deck de 64 GB, si te compras una micro SD de 128, yo me la compraré de 256 como mínimo, ¿no? Te compras una memoria micro SD de 256, voy a dejar también el link en la descripción por si queréis echarle un vistazo a las mejores que puedes comprar, pero comprando eso, ya prácticamente lo tienes todo solucionado. Todos los juegos los instalas dentro de la micro SD. Después, algunos archivos que se descarga la propia Steam y tal para poder ejecutar bien los juegos de Steam, pues que se queden dentro de la memoria interna, pero tú todos los juegos los mandas a la micro SD y te digo que vas a tener una experiencia increíble, muy, muy buena. Es más, muchas veces, y esto lo digo, lo he dicho varias veces, que un caso muy concreto fue que me descargué el God of War para jugarlo dentro de Steam, empecé a jugarlo, nada, me pasé prácticamente el juego completo y un día me dio por ver dónde lo tenía instalado y me había dado cuenta de que lo había instalado dentro de la memoria micro SD. Esto no es una broma, yo ni me había fijado, como el juego funcionaba perfecto, pues no me había dado cuenta de que lo había instalado dentro de la micro SD. Imaginaros lo mal que se juega de una micro SD si yo ni me di cuenta. Obviamente después cogí el juego, lo metí dentro de la memoria interna, que la mía en concreto es una memoria SSD. En su momento era la de 256, después la cambié a una de 512, pero bueno, básicamente para hacer tutoriales, así que soy de claro. Entonces lo pasé a la memoria SSD y sí que me di cuenta que los tiempos de carga, lo único así reseñable, iban un pelín más rápido, pero tampoco te vuelvas muy loco, ¿eh? Un pelín más rápido, no una locura. Por lo que imaginaros la importancia que puede tener en temas de velocidad también. Al final, yo por lo menos en mi uso, yo suelo jugar a 2 juegos a la vez dentro de Steam Deck. Un juego que es para jugar un poco más de pachanguea, en plan de 10 minutos en 10 minutos. Ahora, por ejemplo, me ha dado por jugar al Call of Duty Black Ops, la campaña, que me lo va a terminar en una semana, ¿vale? O en 2, ¿no? Jugando a ratos muy leves. Y un juego gordo, en este caso me estoy pasando un juego súper gordo, digo de largo, como es el de Witcher 3, ¿no? Porque bueno, esperando a que salga el Hogwarts Legacy, básicamente. Pero terminarme el de Witcher 3, al menos lo importante, el modo historia, antes del Hogwarts Legacy. Pero al final yo no estoy jugando a grandes cantidades de juegos, no tengo instalado 200 millones de juegos. Básicamente yo tengo más juegos instalados dentro de la Steam Deck para hacer tutoriales o para hacer vídeos que para uso real. Para uso real yo solamente tengo esos 2 juegos. Antes tenía el Loop Hero, antes tenía el Hades, antes... Voy variando, voy cambiando. Si pesan poco, pues los dejo. Pero si no, los voy quitando. Y cuando me pasa un juego, pues lo quito. Por lo que no te emparanoies con el almacenamiento, que no tienes que tener 200 millones de gigas. Ahora bien,
Ahora bien, si vives, por ejemplo, si tienes una conexión a internet un poco pobre y es verdad que te es un poco más incómodo esto, yo por ejemplo cualquier juego prácticamente, yo que sé, en menos de media hora ya lo tengo instalado, digo ya hablando de juegos muy gordos, porque tengo una buena conexión a internet, pero si tienes una mala conexión a internet, bueno, siempre te queda el recurso de dejarlo toda la noche descargando y ya está, no vas a estar cambiando continuamente de juego, ¿no? O sea, yo que sé, por lo que relájate con eso, que tampoco vas a estar jugando a 200 juegos a la vez. En conclusión, Steam Deck sirve para jugar. Cosas como ponerle los boot video, cosas como personalizar, cosas como tal, lo cual son cosas adyacentes y no tienes que preocuparte. La gran mayoría del tiempo al final vas a estar haciendo cosas súper básicas que no son para nada complicadas, que son descargar el juego y jugar. Prácticamente cualquier juego de los últimos 5 o 10 años está bien configurado para poderlo jugar dentro de Steam Deck. Incluso a lo mejor un juego un pelín más antiguo, por ejemplo, un caso muy concreto que me está ocurriendo ahora. El caso de Call of Duty Black Ops en su modo campaña. En el modo campaña la verdad es que es verdad que cuando lo inicia está como súper roto, ¿vale? Pues bueno, con 4 cambios en la configuración me di cuenta de que estaba puesta la resolución mal, el modo mando lo puse, es horrible el modo mando de Call of Duty Black Ops, pero bueno, se juega, tampoco aquí me voy a querer hacer un pro player ahora mismo, por lo que guay, por lo que sí, a lo mejor te encuentras alguna aspereza, pero es una aspereza muy muy leve. No es lo normal, es que prácticamente no tengas que hacer nada, por lo que no te preocupes, es bastante más sencillo. Y si tienes en algún momento algún problema para jugar a algo, es tan sencillo como meterte en protondb.com o buscarlo por Google y la gran mayoría de veces hay solución para ello. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. La verdad tenía ganas de transmitiros mi experiencia más del día a día, lo normal que yo hago con Steam Deck. Vuelvo a decir, veo mucha paranoia por internet y no por la gente que dice esa paranoia, porque a lo mejor ellos se entretienen. Yo me entretengo, por ejemplo, encontrando los TDP más bajos para poder jugar un juego y exprimir la batería. A mí eso es parte de mi divertimento. Sí, soy un poco friki, pero así funcionan las cosas. Pero si no es tu caso, no te preocupes, no es necesario para disfrutarla. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.